¿Cuánto dinero necesitas para cobrar $1000 al mes en dividendos? Con una rentabilidad razonable del 4%, unos $300.000. Por eso, muchos principiantes buscan acciones que te paguen un 10 o un 12%. Y ahí comienza el peligro. Cuanto más alto es ese porcentaje, mayor es el riesgo de esconder un negocio deteriorado y una pérdida futura de tu dinero. Porque en bolsa, los dividendos no son dinero gratis. Hoy vas a entender desde cero qué es realmente un dividendo, de dónde salen y los 5 filtros que yo utilizo para distinguir una renta sostenible de una peligrosa trampa de dividendo. En este vídeo usaré dólares para simplificar los ejemplos, pero los mismos cálculos funcionan si inviertes en euros, pesos o cualquier otra moneda. Empezamos. Un pequeño apunte antes de empezar. Recordad que este vídeo es puramente educativo. No soy vuestro asesor financiero y la bolsa tiene riesgos. Para entender los dividendos, primero debes entender qué estás comprando realmente. Una acción no es un número verde o rojo que parpadea en tu teléfono móvil. Es una participación real en una empresa de verdad. Una empresa que fabrica productos, paga impuestos, tiene deudas y compite cada día. Piensa en la pasta de dientes o el detergente que usas en tu casa cada día. Cada vez que alguien lo compra, la empresa obtiene ingresos. Cuando ese negocio genera beneficios, la dirección decide qué hacer con ese capital. Puede reinvertirlo para seguir creciendo, reducir sus deudas, recomprar sus acciones propias o repartir una parte entre los accionistas. Ese reparto de capital que llega directo a tu cuenta por ser el propietario es el dividendo. Llevémoslo a nuestro jardín. Imagínate que la empresa es un gran manzano. Cada año produce una cosecha. La dirección puede usar toda esa cosecha para plantar nuevos árboles o puede dedicar una parte de esos frutos a entregártelos a ti. Eso sí, grábate esto. Ninguna compañía está obligada a pagar dividendos. Si deciden conservar el capital para hacer crecer el negocio, puede ser una decisión excelente. El dividendo es solo una de las formas para recompensarte. Bajémoslo a la tierra con números. Beneficio total, $2 millones. Acciones en circulación, 1 millón. Beneficio por acción, $2. La empresa ha generado $2 de beneficio por acción. Decide conservar la mitad para nuevas fábricas y repartir la otra mitad. Pagaría $1 de dividendo por acción. Si tienes 1000 acciones, recibirías $1000 brutos. Pero antes de calcular tu jubilación, hazte la pregunta clave. ¿Puede esta empresa seguir generando esos beneficios durante los próximos 10 años? El dividendo no sale de una promesa ni de un gráfico, sale del negocio. Si el negocio deja de vender y se marchita, el dividendo terminará quedando bajo presión. El cobro es casi automático, pero debes recordar 2 fechas clave: la fecha ex dividendo y la fecha de pago. La fecha ex dividendo es tu límite. Para tener derecho al cobro, debes haber comprado las acciones antes de ese día. Si compras en la misma fecha ex dividendo o más tarde, te quedas fuera hasta el siguiente pago. Si compraste a tiempo, no haces nada. Llega la fecha del pago y el broker deposita el dinero en tu cuenta. Pero cuidado, la cifra anunciada es el dividendo bruto. Dependiendo de tu país de residencia y del país de la empresa, ese pago puede estar sujeto a retenciones o a impuestos. No confundas el dividendo anunciado con el dividendo neto que te quedará para pagar tus facturas. Y hablando de cobrar, ¿cada cuánto tiempo vas a recibir esos pagos? Eso depende de la empresa y del país. En Europa, muchas empresas pagan 1 o 2 veces al año. En Estados Unidos, en cambio, la norma es recibir un pago trimestral. También existen compañías que pagan dividendo mensualmente. Pero recuerda, cobrar cada mes no convierte automáticamente una inversión en mejor o en más segura. Un gran ejemplo de esto es Main Street Capital. Si te llama la atención la idea de cobrar rentas cada 30 días, te dejo aquí arriba un vídeo donde analizo en profundidad esta empresa para que veas cómo lo hacen. Ver cómo entra dinero en tu cuenta cada trimestre o cada mes suena fantástico, ¿verdad? Pero aquí es precisamente donde muchos se dejan llevar por la emoción y cometen errores muy costosos. Tienes que entender una regla fundamental de la bolsa. El dividendo no es dinero gratis. Cuando una empresa te paga, ese dinero sale de su patrimonio, no es magia. Si en una caja fuerte hay $100 y sacamos 5 para dártelos, dentro quedan 95. En bolsa pasa igual. En las fechas de dividendo, el precio suele ajustarse teóricamente alrededor del importe recibido. Aunque ese día también influye el mercado, las noticias
y la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué sentido tiene cobrarlo? Puede tenerlo si el negocio genera suficiente caja, el pago es sostenible y encaja en tus objetivos. Una empresa puede atraerte pagando un 8%, pero si su negocio se hunde y cae un 30%, has perdido dinero. En cambio, un negocio sano puede pagarte un 2% hoy, pero con los años aumentará beneficios, subirá el dividendo y hará crecer el valor de tus acciones. El error de principiante número 1 es comprar a ciegas las acciones con mayor rentabilidad por dividendo, un 9%, un 12%. Si una empresa paga $5 y cotiza 100, la rentabilidad es del 5%. Pero si el negocio se deteriora y el mercado tumba la acción a $50, la rentabilidad aparente se dispara al 10%. Ese 10% no significa que sean más generosos. Puede ser una señal de que el mercado ha detectado problemas en el negocio y estar anticipando que ese dividendo no será disponible. Es la clásica trampa de dividendo. Para evitar estas trampas, paso todas las empresas por un escáner de 5 filtros. El negocio. ¿Venden algo que seguirá siendo necesario en 10 años? La caja. Los dividendos se pagan en efectivo, no solo con beneficios contables. ¿Generan caja consistente? El payout. Es el porcentaje de beneficio que reparten. Si una empresa gana $4 por acción y reparte 3,9, apenas queda margen de seguridad para soportar tormentas. La deuda. Si deben demasiado, los bancos cobrarán antes que tú y el dividendo correrá peligro. La valoración. Incluso una empresa extraordinaria puede convertirse en una inversión mediocre si pagas demasiado por ella. La teoría es fácil, pero la práctica tiene matices. Un REIT inmobiliario no se analiza como una industria. Por eso, te dejo aquí arriba un vídeo donde pasamos este escáner a empresas como Coca-Cola o Realty Income. Si pueden recortarse y no son dinero mágico, ¿por qué invertimos en dividendos? Porque convierten la bolsa en algo tangible. Normalmente, para convertir una revalorización en efectivo, necesitas vender una parte de tus acciones. Con el dividendo, recibes efectivo sin tener que reducir el número de acciones que posees. Esto no significa que el dinero aparezca gratis, ya que el dinero sale de la empresa, pero para muchos inversores es una manera cómoda y disciplinada de obtener rentas. Psicológicamente brutal. Si el mercado cae un 20% y entras en pánico, recibir un pago en efectivo te ayuda a mantener la calma y no vender en el peor momento. Eso sí, siempre y cuando el negocio siga sano. Y aquí tenemos el verdadero potencial, la reinversión o efecto bola de nieve. Si usas esos frutos para comprar más acciones, generarán más dividendos que a su vez comprarán aún más acciones. También existe una métrica llamada Yield on Cost o rentabilidad sobre el coste inicial. Si hoy compras una empresa con una rentabilidad del 3% y su dividendo crece durante muchos años, el pago futuro podría representar un porcentaje mucho mayor con respecto al dinero que invertiste originalmente. Esta métrica puede ayudarte a visualizar cuánto ha crecido tu dividendo desde tu fecha de compra, pero no debes utilizarla para valorar la empresa hoy. Para tomar decisiones actuales importan el dividendo sobre su precio actual, la calidad del negocio, su crecimiento y la valoración. Pero por mucho que trabajes esa bola de nieve, debemos mantener los pies en la tierra. Las matemáticas no engañan. Vivir de rentas exige patrimonio y tiempo. Si vas a empezar a construirlo hoy, quédate con estas 5 ideas. Ordena primero tus finanzas. Invierte con un horizonte de largo plazo. No persigas porcentajes extraordinarios. Analiza el negocio antes que el dividendo. Diversifica y ten paciencia. También puedes invertir mediante ETFs de distribución. Algunos agrupan empresas que pagan dividendos y otros utilizan estrategias adicionales para generar ingresos periódicos. Por eso es importante entender de dónde procede realmente cada distribución. En el jardín de la inversión no buscamos el árbol que prometa la mayor cosecha este mes. Buscamos buenas raíces, negocios que puedan aguantar tormentas y una estrategia que podamos mantener durante muchos años. Recuerda, antes de la rentabilidad está la sostenibilidad. Si este guía te ha ayudado, deja un me gusta y suscríbete. Y para continuar, te dejo una lista de reproducción con el paso a paso para analizar dividendos y construir tu cartera con criterio. Haz clic y seguimos avanzando. Un abrazo y buenas inversiones.